Una vez más, les saludamos por medio de este programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que llevará ante ustedes un tema bíblico, de estudio bíblico, con características de sermón, o prédica, para que ustedes puedan conocer algunos aspectos sobre el Evangelio y su proyección hoy día en la Iglesia. Este lo hemos titulado como una voz de alerta que debe ser escuchada. El versículo base será 2 de Timoteo 2:24, que señala lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. El énfasis de este pasaje está en la aseveración que nos dice con mucha claridad que el siervo del Señor debe ser apto, debe tener aptitud para poder enseñar, y con respecto a eso vamos a basar el siguiente estudio que llevamos ante ustedes. Pues bien, todo hombre del Señor que ha iniciado la noble y hermosa tarea de servir al Señor en el ministerio de la enseñanza, de la prédica o de la exhortación de la palabra, debe tener presente y estar consciente de lo que implica el requisito de la aptitud para enseñar, pues no se trata de impartir una clase de dinámica grupal, ni de terapia emocional, ni tampoco una técnica propia de la psicología, pues ello conlleva algo mucho, pero mucho más profundo. Este hombre del Señor que hemos relatado debe ser un verdadero creyente convertido. Debo señalar que existen muchas personas que profesan haber creído en el Señor y sin embargo no lo son. Por lo tanto, este hombre del Señor debe ser un verdadero creyente convertido, porque el hombre de Dios, es decir, el creyente y siervo como tal, posee el Espíritu Santo, quien lo guía a toda verdad. Tal como se señala en el Evangelio en Juan 14:17, cuando se nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Aquí la importancia de que sea un verdadero creyente, puesto que si no es creyente y enseña, predica, exhorta, etc., no va a recibir las instrucciones del Señor por medio del Espíritu Santo y sus enseñanzas serán incorrectas. Repito, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros, refiriéndose a los creyentes, le conocéis porque mora en vosotros, es decir, vive en nuestro interior y estará en vosotros, es decir, cuando nosotros creímos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar al interior de nosotros y este Espíritu Santo no abandonará jamás nuestro cuerpo. Nosotros podremos en un momento determinado, por medio de nuestra dureza de corazón y de nuestra torpeza, que muchas veces no podemos estar exentos de ello, y Dios nos libre de tal situación, nosotros podemos acallar al Espíritu Santo, podemos contristar al Espíritu Santo, pero Él estará allí tocando nuestra mente y tocando nuestro corazón y diciéndole: tú, hijo mío, te has apartado, estás equivocado. Pues bien, después en 1 Timoteo 3:6 también nos dice: no debe ser un neófito. Un neófito es aquella persona que se inicia en algo, en una actividad, y en las cosas del Señor no puede ser un neófito. Y dice por eso en 1 Timoteo 3:6, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo con respecto a la formación de las iglesias que van a partir desde el momento de la obra de Timoteo que había iniciado Pablo y cual Timoteo había quedado a cargo. Dice al joven Timoteo, le dice Pablo: no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo, es decir, por ser propio de la juventud, el envanecimiento,
significa actuar sin la voluntad del Señor y sin la guía del Espíritu Santo, y que este hombre joven piense que solamente lo que está haciendo y está actuando en una iglesia se debe a sus propias facultades humanas. Y está en vano, no sabe lo que dice. Y luego en Romanos 8:7 también nos advierte, por cuanto dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y un hombre natural que no crea, sabemos nosotros que es dado a poder perseguir todos aquellos deseos que nuestro cuerpo, nuestros sentidos nos llevan a experimentar, y que muchas veces, y no que muchas veces, sino que derechamente está contraviniendo lo que el Señor nos pide a nosotros los creyentes. Repito, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, fíjense esto, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, un no creyente no es mucho lo que tiene que hacer en una iglesia. Es por eso cuando se puede entregar la prédica, la enseñanza, la exhortación a la primera persona que llegue a una iglesia o asamblea local y declare voluntariosamente de que ella es apta para enseñar. Es necesario, es de vital importancia que aquel hombre que tiene preeminencia en la iglesia, es decir, un pastor o etcétera, predique, enseñe y exhorte, tiene que tener un sólido conocimiento del Evangelio, pues no se trata de predicar, exhortar o enseñar tal como él cree, desde el punto de vista de cualquier disciplina humana o ideología. Las teorías psicológicas, sociológicas o las ideológicas políticas no tienen cabida aquí, y daremos un ejemplo como lo es la malísima influencia que ejercen hoy día el feminismo, que se ha introducido en las iglesias con prácticas que se apartan de la sana doctrina del Evangelio bajo el eslogan antibíblico, pagano y demoníaco, que sostiene que estamos en nuevos tiempos y las prácticas y enseñanzas bíblicas deben adaptarse a los nuevos tiempos, apareciendo con esto teologías como la liberal, que ha efectuado un ataque al Nuevo Testamento, quitando o modificando versículos y palabras que niegan la deidad de Cristo, e introduciendo el feminismo, produciendo un verdadero atentado contra los mandatos bíblicos que ordena las funciones en las iglesias de los hombres y de las mujeres. Otro tanto es la teología o de género, que pretende validar al interior de las iglesias y asambleas locales y familias cristianas la ideología de género como algo natural y moderno, las relaciones lésbicas y homosexuales. Veamos un ejemplo, e insisto, no es una cosa de razonamiento personal de voluntad humana, sino lo que manda el Evangelio. Veamos un ejemplo de cómo ha estado mal aplicada la doctrina bíblica a la luz de lo que es el liberalismo, el feminismo y otro tipo de ideologías humanas que hacen mucho daño y han entrado muy sutilmente hoy día a las iglesias, porque eso atrae gente, pues, eso llena las iglesias. Entonces se ha cedido a desobedecer a las doctrinas bíblicas en base a privilegiar la asistencia de las personas a las iglesias. En 1 Timoteo 2:12 dice, con respecto al feminismo, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y esto es claro, ¿no? Dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Hoy día vemos cómo cada vez más mujeres ocupan los lugares de preeminencia en la iglesia, ejerciendo el pastorado femenino y otras que tienen relación con la gobernanza de las asambleas locales. Eso no está permitido de acuerdo al Evangelio. Otros dicen, con respecto a este pasaje de Timoteo 1:12, dice, este pasaje está contraviniendo porque acá dice otra cosa, pues. Y se aferran a esto. Por ejemplo, citan Gálatas 3:28, cuando dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Claro que sí. Lo que plantea aquí el Evangelio es una gran verdad,
Pero si se lee con cuidado y en el contexto de lo escrito y de lo expuesto en Gálatas 3, esto está referido al reino de los cielos, no hoy día. Podemos concluir hasta aquí las siguientes cosas. Primero, que es muy serio y de gran responsabilidad para un hombre el ejercer privativamente la labor de enseñar, exhortar y o predicar, ejerciendo la autoridad o dirección en una asamblea local. Y cuando este rol lo ejerce una mujer habiendo varones aptos para el ejercicio, están estas en franca rebeldía y desobediencia con la palabra de Dios. Algunos sostienen el caso de Febe. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Aquí el apóstol Pablo manda a que el recibimiento hacia Febe sea como de una persona que ha servido en el Señor. Evidentemente que sí, y debemos señalar aquí que el diaconado que ejercía Febe en la época apostólica era una función de servicio distinta a ejercer, por ejemplo, el pastoreo. Aún en el hipotético caso de conceder el hecho de que Febe hubiese ejercido un cierto señorío en la iglesia e inclusive haber predicado en el púlpito, esta sería una excepción que podría ser motivada por la falta de fervor y apatía al servicio demostrado con una muy poquísima fe de los hombres de la época. Sin embargo, creemos que cuando habla del servicio de Febe en el diaconado, no se está refiriendo a la labor de pastor. Aquí no se aplica un caso de ineptitud o de capacidad o de incapacidad femenina frente al servicio en la iglesia, pues tanto mujeres como hombres creyentes poseen el Espíritu Santo y pueden hacerlo por igual, bien, medianamente bien o mal. Pero si son guiados por el Espíritu Santo y son creyentes, evidentemente que su desempeño debería ser el correcto, siempre y cuando no sean neófitos y tengan un sólido testimonio en el Evangelio y en la labor del Señor. Aquí estamos frente a una situación de obediencia y sujeción al orden bíblico. Recordemos el caso de Eva cuando ejerció el liderazgo sobre el hombre, en este caso sobre Adán, y por su desobediencia y por el engaño que incurrió por medio de Satanás, el pecado entró en todos los hombres, puesto que fueron engañados, al igual que su origen e inicio por Eva. Creo en el Señor y con sólida base bíblica que las personas, ya sean hombres o mujeres, cada día más el modernismo los está haciendo desobedecer el mandato bíblico. Perdón. Y por ello han entrado muchas herejías al mundo cristiano y a las iglesias. Veamos una interpretación bíblica de un versículo de Romanos bajo esta óptica señalada, teniendo presente el contexto general del Evangelio. Me refiero al Sermón del Monte, pues es fácil caer en verdades desvirtuando, que han sido creadas por medio de aplicar parcial e intencionalmente un versículo que establece una verdad para poder justificar lo que en la práctica se constituirá en una herejía al sacarla del contexto. Debemos señalar que el Señor Jesús estuvo y estaba preocupado no solo del contexto terrenal, no estaba preocupado del contexto terrenal en donde nosotros vivimos, sino más bien en el contexto espiritual, en el cual nos sostenemos y por medio del cual vivimos y nos relacionamos. Con base a este supuesto bíblico, analizaremos el versículo de Mateo, capítulo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos
porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense bien, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, es decir, de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Este versículo, si no es bien interpretado, puede ser incurrido error, y veámoslo. Este versículo se inserta en el contexto general expresado por el Señor Jesús cuando declara que a Poncio Pilatos: mi reino no es de este mundo, pues si fuera de este mundo mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pilatos y algunos judíos veían al Señor Jesús con una visión mundana. Lo veían como un político y revolucionario que liberaría a Israel del yugo romano, es decir, una visión, perdón, es decir, una visión sociopolítica humana. En otras palabras, el Señor Jesús no acepta lo que el mundo desea, así como todo creyente no acepta lo que el mundo nos ofrece. No debemos extrañarnos que en el mundo, si rechazó al Señor con furia hasta la muerte, al creyente que se basa en los principios doctrinales bíblicos, se somete a ellos y los obedece, también seamos rechazados por los incrédulos y por muchos cristianos con una pobre base doctrinal bíblica. Para ellos es mejor razonar humanamente, acallando al Espíritu Santo, pues se sienten cómodos con lo que la mundanalidad les ofrece. En los tiempos del Señor, existían los fariseos, la vida consistía para ellos en la observancia de las tradiciones y en cumplir con los mandatos rabínicos en toda su expresión referida con las leyes de Moisés. Eso pensaba una facción de aquellas personas que constituían el mundo religioso de la época. Después también estaban los saduceos, que desdeñaban la ley. Ellos consideraban el concepto de libertad, incluso no acataban el aspecto establecido en el Antiguo Testamento. No había resurrección para ellos, tampoco milagros, ni prodigios, ni seres angelicales. No había vida después de la muerte. En resumen, podemos decir que se cumplía en ellos ese adagio todavía usado por ateos en la actualidad que dice: a pasarlo bien, pues después de esta vida no hay otra. También estaban los esenios, eran parecidos a los que durante la Edad Media realizaban los monjes separados del mundo y vivían una vida de contemplación. Y por último, los celotes eran un movimiento nacionalista que consideraban las prácticas religiosas como un medio de activismo político para liberarse de los romanos. En estas cuatro facciones religiosas, con características que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, de ideologías humanas, religiosas, predicó y enseñó el Señor Jesucristo. Y también lo hicieron después sus seguidores, empezando por los apóstoles. Toda sociedad de la época de Cristo, como también nosotros, se basa en un sentimiento humano materialista de prosperidad socioeconómica y política, pero del estudio y del análisis del Evangelio aplicado a la vida del Señor Jesucristo, se desprende con claridad y nitidez que su mayor preocupación estaba en el interior de las personas. Fíjense ustedes que en Mateo 15:9 se nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Piensen ustedes por qué el Señor Jesucristo estaba muy preocupado por la parte interior, es decir, por nuestros sentimientos, por nuestra espiritualidad, es decir, de los sentidos del corazón. El Señor Jesucristo, en un ambiente de espera religiosa, para muchos años de espera, valga la redundancia, del pueblo judío oprimido, en que ellos pensaban que vendría su Salvador, los israelitas se encuentran prestos a escuchar ahora a su Mesías prometido, que para muchos de ellos los llevaría a la grandeza como nación, pero Él les declaró con sus palabras algo que los dejará muy perplejos, pues no lo entendían. Cuando señala en Mateo 5:13,
justamente el sermón del monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Los judíos, al igual que hoy, esperaban prosperidad, que es el mensaje del mundo, pues en ello se basa el éxito, pero Él les indica con su mensaje que la verdadera riqueza proviene de la espiritualidad que se gesta y nutre desde el interior del corazón. Ahora pensemos quién está equivocado, o el mundo o el Señor Jesucristo, pues debemos andar de acuerdo a uno de los dos, no con respecto a los dos. O le creemos al mundo y su prosperidad, o le creemos al Señor Jesucristo y a su espiritualidad. La preocupación por mostrarnos una vida espiritual del Señor se basa en la promesa de un mundo mejor, pleno y maravilloso, que está con base a la conversión por gracia y el don de la vida eterna por medio de la fe, que nos lleva mientras estemos en este mundo a una vida interior espiritual que provocará buenas obras y también la santificación. Nosotros los creyentes no somos de este mundo, pues con el nuevo nacimiento pertenecemos al reino de los cielos y como tales no debemos amar las cosas del mundo. De ser así somos amantes del mundo y no cristianos y no creyentes. Primero, cuando el Señor habla de pobreza espiritual no se refiere a cosas como aquellos que no tienen autos o no tienen dinero, o casas, o lujos, u otras cosas. Y por lo tanto, los que tienen esto heredarán el reino y todos los pobres irán al derechito al infierno. Es decir, lo que el Señor Jesucristo cuando habla de la pobreza del espíritu no se refiere a una pobreza material o económica. La pobreza o la riqueza espiritual a que el Señor Jesucristo se refiere tampoco es un aspecto de la personalidad, aquellos que tienen más personalidad o aquellos que tienen poca personalidad, o algunos que sean mansos y tranquilos y otros sean avasalladores, entendiendo los mansos por los pobres y los avasalladores por los ricos. Ser pobre en el espíritu para la bienaventuranza significa que éste posee carencias. En Mateo 6:3 dice, es decir, es bienaventurado aquel que con respecto a su condición espiritual reconoce que posee tal carencia de cosas que necesita ayuda de otro para conseguirla, pues de lo contrario estaría perdido. Este tipo de pobreza que se refiere el Señor es aquella que requiere de la voluntad misericordiosa y graciosa de Dios para primero, ser redarguido de pecado que le lleve al convencimiento de entregarse al Señor para la salvación, que no es una cuestión de autoconfianza en sí mismo, sino que es una acción completa de la obra redentora de Cristo en la cruz. El Señor quiere decir, bienaventurados aquellos que saben que nada pueden hacer por sí mismos, por medio de sus obras, sino que por el contrario se entregan y se postran ante Dios clamando por su perdón. Ello queda claramente explicado en el pasaje de Lucas 18:13 cuando dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor dice, de cierto ese hombre se fue justificado a su casa, porque había otro fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, yo doy mi diezmo, es decir, guardo todos los mandamientos, y gracias Señor por eso. Sin embargo, ese no se fue justificado, sino aquel que dijo que estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Para finalizar, creo que hemos demostrado que el hombre del Señor debe ser apto para enseñar. Debe ser un hombre, un varón, guiado por el Espíritu Santo, quien por medio de una revelación comprensiva del Evangelio puede entregar con eficiencia y eficacia el mensaje bíblico. Porque hoy día
se puede ver con mucho pesar muchas personas que con muy buena voluntad y con un acto muy voluntarioso predican y enseñan el Evangelio desconociendo el contexto general del Evangelio y las implicancias que tienen cada uno de los artículos en el mensaje bíblico, sacando muchas veces de contexto las palabras y por otro lado estableciendo verdaderas prácticas de desarrollo motivacional que han aprendido en algunos cursos, que han escuchado en base a algunas estrategias psicológicas vistas en algunos programas o en algunas formaciones académicas, cosa que es absolutamente incorrecto. El Evangelio es predicar las buenas nuevas, es predicar a Cristo crucificado y por base al amor a Cristo y por la unción del Espíritu Santo, poder redarguir, poder exhortar y encaminar a este creyente, primero, en la comprensión y enseñanza cabal del Evangelio, y en segundo lugar, prepararlo para llevar una vida de santificación. Pero para eso, estimado que me está escuchando, querido hermano y creyente, debe ser una persona que sea apto, un hombre que sea apto para enseñar. Y tú que estás viendo que no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón para que seas un creyente verdadero, tú puedes pedirle al Señor en oración que te acerque a Cristo para que Él ponga en tu corazón el querer como el hacer, y tú le digas al Señor Jesucristo, impulsado por el Espíritu Santo: Señor, ven a mi vida, tú eres mi Señor y Salvador, quiero creer en ti y quiero ser tu hijo. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, a ustedes les manda un saludo del Señor, un cordial saludo del Señor, y les ruega al Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que su paz sea con ustedes. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.